podamos recibir todo lo que viene de parte del Señor. Porque oigo algunos hermanos con los cuales me hablo y parecería que la postura que tienen es recibir de parte del Señor solo lo que ellos consideran que está bien. Bueno, yo creo que somos un poco así. A nosotros nos gustaría recibir todas buenas noticias. Que todo sea como nosotros lo tenemos establecido, proyectado, pero la realidad es que estamos viviendo todavía un tiempo donde los coletazos de la crisis, de la pandemia, de los problemas. Yo creo que Argentina tiene la particularidad de ser una nación donde es difícil aburrirse, en el sentido que cada tanto somos sacudidos por algunos sismos que tienen que ver con la política, con la economía, con los gobiernos. Y si a eso le sumamos lo que sucede a nivel mundial con la crisis mundial, con el cambio climático y todo eso. Pero, ¿por qué siento decirte esto? Bueno, Dios sabe por qué, pero en realidad creo que tenemos que estar preparados para cualquier situación. Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que tienen un llamado a discipular, a liderar, no pueden condicionar o no podemos condicionar nuestra vida a depende la circunstancia, depende la economía. El apóstol Pablo decía, para todo y por todo he sido enseñado, para tener abundancia y para tener escasez. Así que tal vez alguno de los que me está oyendo en esta hora está nadando en abundancia. ¡Qué bendición! Y tal vez alguno de los que me está oyendo está nadando en escasez. Déjame decirte algo, aunque suene difícil de entender. ¡Qué bendición también! Alguien dirá, pero ¿cómo dice qué bendición? ¿Qué me está maldiciendo? No, claro que no. Pero la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, dentro de las todas, entran abundancia y escasez, incluso salud y enfermedad. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces me atrevo a decir que todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque nos cueste tener que enfrentarlas, aunque nos cueste incluso recibirlas. Fíjate que un día, por ejemplo, Job le dice a su esposa cuando estaba atravesando esa prueba tan difícil, estaba perdiendo todo, incluso su salud se había deteriorado, su vida estaba atravesando, yo creo que era ese mismo valle de sombra de muerte. Y la esposa de Job le dice, pero todavía mantenés tu integridad. ¿Por qué no maldecís a tu Dios y te morís? Mire, qué consejo, no sé, lejos de las esposas de Job. Pero Job le da una respuesta y le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas, como cualquier mujer insensata has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no? ¿Cuánto tendríamos para desglosar de ese versículo? Aunque no es el tema, pero tal vez es el tema que el Espíritu nos permite tocar en este momento. Es decir, todo lo que viene de parte de Dios es bendición para nosotros. Es más, hay una bendición justamente que le da Jacob cuando bendice en el capítulo 49 a todos sus hijos, a sus 12 hijos. Cuando llega el turno de José, le da una bendición que cuando la leía me costaba entenderla. En Génesis capítulo 49, no recuerdo si es el versículo 26, pero dice
en realidad cuando le está dando la bendición a José, vamos a buscar ese pasaje un instante en Génesis 49, porque ahí dice algo que me costó entenderlo. Génesis 49, versículo 25. Aquí es Jacob bendiciendo y dice: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Pero vamos a detenernos. A mí me llamaba la atención cuando dice, bueno, con bendiciones de los cielos de arriba. Eso es como que es fácil de entender, de digerir. Pero luego dice con bendiciones del abismo que está abajo. Y alguien puede pensar, ¿cómo las bendiciones del abismo? Si lo que la palabra me deja ver que las cosas del abismo no necesariamente son buenas. Sin embargo, entiendo lo siguiente, que aquellas cosas que nosotros no esperamos que vengan a nuestra vida, aquellas cosas que no pensamos que nos van a suceder, por eso, volviendo a lo que le dijo Job a su mujer, al final del libro de Job, luego de pasar esa terrible prueba, esa terrible situación que le tocó vivir a él, llega a decir: Señor, ahora entiendo. En el momento no lo podía ver. Cuando lo atravesé no lo podía entender, no lo podía digerir. Pero ahora sí entiendo que hasta esos momentos solo de oídas te había oído. Mas ahora, luego de esa terrible prueba, lucha, revolcada, ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿por qué será que estamos hablando esto? Yo creo que por lo siguiente, sin ninguna duda, que toda esta situación de crisis que venimos atravesando, de idas y venidas, de cuarentenas interminables, de pandemias, de que se sale de la crisis, que se vuelve a la crisis, que los problemas con las elecciones y todo lo que venimos pasando, si realmente amamos a Dios, esas cosas nos ayudan para bien. El mismo David, luego de las luchas que tuvo y de las humillaciones, persecuciones, llega a decir: bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Como diciendo, si no hubiese vivido esas humillaciones, hubiera seguido haciendo cualquier cosa. Pero en esa humillación, en cada humillación, aprendí a buscarte, a depender. Y yo creo que en esto que seguimos todavía atravesando, con tantas idas y venidas, con protocolos, tiempos donde se cerraron los templos, donde cambió nuestra manera incluso de vivir. Yo creo que si aprendemos a mirar el lado bueno, si aprendemos a valorar que, por ejemplo, había siervos de Dios, hermanos en la fe, que no querían saber nada, por ejemplo, con la tecnología, con lo que tiene que ver con una conexión de internet, con una computadora. Parecía que les hablaban de una computadora y se ponían a reprender al diablo. Sin embargo, muchos tuvieron y tuvimos que aprender a interconectarnos de maneras diferentes. Muchos siervos que están en la obra junto a nosotros, en diferentes ciudades, incluso provincias de la nación y en el exterior. Empezamos a tener una llegada y una comunicación más fluida utilizando, por ejemplo, en este caso, los medios de una manera adecuada. Algunos que reunirse, por ejemplo, a través de una plataforma, a través de la tecnología,
les hablaban del Zoom y no sabían con qué se comía. Sin embargo, a través, por ejemplo, del Zoom empezamos a tener ciertas reuniones a través del Facebook, a través del canal YouTube. Entonces, incluso en lo que tiene que ver con las reuniones congregacionales, aquellos que han sabido canalizar la adversidad de no poder reunirnos, por ejemplo, en un lugar físico, y cuando digo si supieron aprovechar ese tiempo para estrechar los lazos familiares, un tiempo donde muchos padres tenían la posibilidad de compartir más tiempo en sus casas. Claro que con el tiempo a algunos eso se les transformó en un problema. Y en todas las familias hay problemas, pero yo creo que esas son las cosas que tenemos que retener. Y de todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, necesitamos retener lo bueno y no quedarnos con lo malo que nos han impregnado, con las malas experiencias que hemos tenido que atravesar. Hagamos a un lado eso. Yo creo, miren, hay muchas almas con las que me toca hablar que han sido dañadas. El tema es que cuando uno no tiene la capacidad de ver y darse cuenta que ha sido dañado en algo, hasta que no detectamos esa situación, vamos a seguir, ya sea enfermos, afectados, mal influenciados. Hay hermanos que no pueden salir adelante porque lo que van haciendo es poniendo maquillajes externos, parches externos. Y piensan que de esa manera van tapando cosas que han recibido en su infancia, en su adolescencia, sin ir a lo profundo. Cuando en realidad el Señor es especialista en obrar de adentro hacia afuera. Cuando el Señor le dice a Noé que haga el arca y le da la orden de cómo tenía que calafatearla, primero tenía que hacerlo adentro y luego la parte de afuera. Cuando le dan la orden, cuando a Moisés le preparan esa canastilla de juncos donde lo ponen y luego lo echan al río, imagínate que si entraba agua por todos lados, Moisés se hubiera quedado ahí en el río. Sin embargo, era un arca que estaba calafateada por dentro y por fuera. Se hizo impermeable, como que no le podían entrar aquellas cosas que a muchos los han afectado. Cuando el Señor da la orden de hacer el arca del pacto, había que revestirla y cubrirla de oro por dentro primero y por fuera. Y qué interesante que hay un pasaje donde el Señor le habla a los fariseos y les dice: fariseos ciegos. Creo que en Mateo capítulo 23, vamos a buscar en Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 26. Mirá lo que está diciendo el Señor aquí. Fariseo ciego. El Señor no andaba con vueltas, no andaba con chiquitas el Señor. Fariseo ciego, le dice: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Si sabemos leer esto, si el Espíritu, como le estoy pidiendo y siento que está operando en nosotros, nos está guiando, nos está enseñando y nos deja ver que necesitamos primero limpiar lo de adentro. El Señor habla lo de adentro del vaso, lo de adentro del plato. Lo otro, el resultado va a ser que lo de afuera va a estar limpio también. ¿Qué significa esto trayéndolo a nuestra vida? Que podemos tener una apariencia de ser buenos, de ser así, de ser asá, de estar limpios,
Por eso te decía la importancia de retener lo bueno. Recuerdo amigos míos cuando nos empezamos a comprar los primeros autos hace algunos años. Algunos de aquellos amigos de ese tiempo si hablabas con ellos, eran espectaculares, ¿no? Le podías decir incluso cualquier cosa, pero le llegabas a tocar el auto. Alguien llegaba a pasar, si tenía la osadía de pasar cerca del auto, era lo peor que le podían hacer. Claro, yo con el tiempo aprendí algo, que ellos parecía que estaba todo bien, pero tenían que ser libres de algo. Ellos tenían que ser libres de alguna manera de esa idolatría a ese vehículo. Ahora, alguien se puede reír de esto, puede decir, uy, qué fanático, o qué idólatras. Ahora, ¿no será que nosotros tenemos que ser libres de algunas cosas? Alguien puede tener que ser libre de, qué sé yo, miedo a las arrugas, al paso del tiempo. Está bueno, claro que hay que cuidarse, si sentís cuidarte está bueno, pero vivir obsesionado a ver la última crema de tortuga o de lo que sea para otros puede ser que tengan que ser libres del temor a que la balanza siga creciendo. De nuevo insisto con lo de antes, cuídate, está bueno cuidarte, pero una de mis epístolas dice que más vale ser un gordito feliz que un flaco con cara de amargado. No sé cuál es la que dice eso, pero tal vez tengamos que ser libres de algo. ¿Será que tenés que ser libres de algo? Hay muchos jóvenes que tal vez en su propia casa los afectaron, los cargaron con una etiqueta, con un sobrenombre, con un insulto disfrazado. ¿Qué sería? Bueno, muchas palabras son un insulto disfrazado. Cuando nos tratan de incapaces, de tontos, con otras palabras, desde luego, de burros, de que no servís, de que no podés, porque tal vez, muchos han sido afectados por aquellos que menos pensaban que los iban a afectar. Puede ser un entorno familiar poniéndonos limitaciones. Y yo de alguna manera siento recordarte, siento compartirte que sos una bendición. Pero no lo estoy diciendo porque quiera quedar bien con alguien. Yo me siento de esa manera. Me siento una bendición de Dios. Y lo digo con humildad, pero te lo comparto a vos también, porque los que somos hijos de Dios, somos herencia del Señor. Y si somos herencia del Señor, somos bendición. No hay manera. Has sido llamado, como escuché una vez decir, hemos sido condenados al éxito. Habría que desmenuzar esa frase. Pero si realmente somos hijos de Dios, lo que pasa que, claro, el Señor, así como el alfarero trabaja con la vasija, tiene que trabajar en muchos que han sido maltratados, que han sido atados, que han sido absorbidos por frases o por un entorno donde quizá, tal vez, por causa de no haber sido un hijo esperado, deseado, tal vez en el momento que una mamá se enteró que quedó embarazada, el primer pensamiento que le vino fue, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Tal vez ese embarazo no fue planificado. Tal vez ese embarazo se le convirtió en un problema, como diciendo, ¿y ahora
¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? ¿Cómo le cuento? ¿A quién le digo? Tal vez no fue o no llegó a esa situación. Tal vez con un novio o un matrimonio que estaba planificando tener hijos más adelante, cuando se establezcan en un trabajo, cuando terminen un estudio, y tal vez ella queda embarazada y el pensamiento que viene es, uy, una boca más que alimentar. Es decir, son mensajes que detrás llevan una maldición. ¿Por qué? Porque llevan una carga, un grado de condena o de culpa a esa criatura que está siendo formada en el vientre. Yo no sé si me estoy haciendo entender. En este ámbito y en esta escuela ministerial, yo siento que sí. En estos discipulados, siento que sí. Y estoy mostrándote esto para mostrarte que hay áreas de las que muchos ni siquiera saben y tienen que ser libres. Hay un salmo, el Salmo 127 creo que es. Déjame buscarlo, Salmo 127. El Salmo 127, el versículo 3. Pero antes de leerlo estoy recordando algo que leí hace muchos años. No recuerdo bien cómo era la historia, pero se trataba de un hombre que quería vender su finca porque estaba cansado. Pero en realidad, más que estar cansado, él veía todo oscuro. Se ve que tenía un lugar especial, un lugar que era hermoso, pero él no lo podía ver de esa manera. Y lo quiero relacionar con el versículo que vamos a leer ahora. Y este hombre que se cansó de su finca, que veía todo mal, todo gris, todo nebuloso, contrató a un vendedor. Le dijo al vendedor que ponga en venta su finca. Pasaron unos días y el vendedor le avisa que iba a publicar la finca. Entonces este hombre le dice, bueno, pero antes de publicarla, quiero ver el aviso. ¿Cómo va a ser el aviso? Entonces este vendedor le envía lo que armó. Y cuando el dueño de la finca empieza a leer, claro, hecho por alguien que conocía, se pone a la venta tal finca de tal extensión o de tantas dimensiones, cubierta por un campo de tantos colores y por en medio pasa un río. El tema es que el que quería vender la finca, cuando empieza a leer esas características, lo llama y le dice, no, ya no la quiero vender. Es decir, nunca había logrado ver lo que ese vendedor que le iba a vender esa finca empieza a describir. Y entiendo que a muchos hermanos les puede estar pasando lo mismo. Vivimos despotricando, vivimos a veces menospreciando o menospreciándonos. Vivimos mirando, parecería como el diablo nos quiere hacer mirar nuestra propia vida en vez de mirar como mira el Señor. Y el Salmo 127, te quiero leer el versículo 3, dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero quiero relacionar esto, ¿sabes con qué? Con recordarte que sos hijo, sos hija de Dios. Porque dice la palabra que a todos los que le recibimos, los que creemos en su nombre, se nos ha dado la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, si crees, te ha sido dada una potestad.
y tenés que avanzar, porque cuando somos hijos, cuando somos hijas de Dios, no tenemos que estar escondiéndonos. No tenemos que estar levantando murallas de protección. No tenemos que estar poniéndonos máscaras para que los demás no vean lo que hay en el interior. Porque déjame decirte algo. Hay hermanos en la fe que no llegan a valorar como ese dueño de la finca lo que tienen. Entonces, cuando uno se acerca, tienen reacciones equivocadas, pero son mecanismos de autodefensa. Hablo en ocasiones con hermanos que parecería que cuando uno se acerca a hablar, tienen cara hasta de asesinos por poco. ¿Pero por qué? Porque han sido tan dañados, porque han sido tan estorbados, a veces como te contaba antes, por sus propios padres, porque no los esperaban cuando ellos iban a nacer, porque para algunos puede haber sido un estorbo ese hijo que venía. Que eso los ha afectado, entonces están permanentemente a la defensiva, con cara de mostrando los dientes, como diciendo a mí nadie más me va a dañar. Ponen esa cara, ponen esa postura porque piensan que si se hacen permeables a lo que Dios quiere hacer, alguien los va a volver a hacer anicos. Espero hacerme entender, porque muchas veces ahí nos toca intervenir a nosotros, a los pastores, para intentar recauchutar de alguna manera lo que ha sufrido tanto daño. A veces por amigos de la infancia, por el entorno familiar, padres que han tenido que salir a trabajar y que han dejado sus hijos al cuidado de alguien inescrupuloso que los ha herido y ellos no se podían ni siquiera defender. Y todo eso va generando en el interior reacciones de autodaño, pero que luego se traduce en dañar a los demás. Ahora, de todo eso hay que ser sanado, y gloria a Dios, que por la gracia del Señor nosotros podemos ser libres. El Señor nos hace libres de cualquier clase de enfermedad, porque muchas de las cosas que estoy hablando tienen que ver con enfermedades, solo que algunos asocian enfermedad con alguna dolencia, con algún diagnóstico externo, pero con los diagnósticos internos, ¿qué hacemos que son enfermedades? Producto de lo que nos han dicho, de lo que nos han hecho. Y así tenemos casos en la Biblia. Por ejemplo, recuerdo una mujer llamada Ana. Ana fue la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Ana, producto de la amargura que había en su alma, que angustió su espíritu, le ocasionó esterilidad. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel, cuando uno lo lee detenidamente, parecería que ella estaba angustiada porque la irritaba una mujer llamada Penina, luego porque no podía tener hijos, pero en realidad el diagnóstico, el problema de Ana era la amargura en su alma. Eso le generaba a los otros trastornos, hasta que ella pudo detectar. Yo creo que el tema que estamos tocando hoy es bien interesante, porque un mal diagnóstico va a generar una mala medicina. Un buen diagnóstico te va a permitir alcanzar una buena medicina. Muchos pueden
estar viviendo una vida de engaño, pensando que lo que necesitan es comprarse un auto. No, comprarse el último celular. No, contratar la última versión de Internet o de la velocidad de Internet para tener más megas. No sé si estaré en lo correcto, pero algunos piensan que tienen que alcanzar eso porque de esa manera se van a sentir realizados. Pero no abordan o no pueden ver que en realidad el conflicto está en el interior. Y después, si podés tener el último celular, si podés tener más megas de Internet, bienvenido sea. Pero que el verdadero conflicto tiene que ver con algo que se está dando en el alma o en el espíritu, en definitiva en el interior. Déjame buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 1, algo que sucede con esta mujer llamada Ana. Vamos a buscar primer capítulo. Aquí está el capítulo 1. Bueno, ahora vamos a ver porque es todo el capítulo. No vamos a llegar por una cuestión de tiempo a leerlo. Pero en definitiva, creo que estamos hablando de esto porque hay muchos hermanos que pueden haber levantado una muralla y me pasa de hablar con algunos hasta un cierto punto. Pero después uno no puede ingresar en áreas en las cuales ellos se sienten que han sido invadidos. No solo se sienten, yo creo que han sido invadidos. Han sido abusados tal vez en términos, en palabras que les han dicho o en actos que les han hecho. Entonces, ¿qué hacen? Levantan una muralla. Recuerdo, ahora vamos a ir a leer algunos versículos aquí, pero recuerdo algunos casos que nos tocó ministrar ya hace algunos años. Hermanos que llegaban a la congregación en condición que parecían, sinceramente, parecían animalitos. Es como que no reaccionaban, no respondían, vivían en un estado de compasión. Recuerdo en el caso de una, bueno, no voy a, y menos voy a dar nombres, pero llegó una persona en una condición que nos costó mucho poder establecer un diálogo con esta mujer. Es una mujer. Claro, nos costaba mucho y no respondía, y no respondía, y no había manera hasta que, y por eso valoro tanto y quiero volver a destacar la gracia de Dios. Porque en definitiva es la gracia de Dios lo que nos hace libres. Y dentro de esa gracia Dios puede utilizar distintos instrumentos. A hermanas, a hermanos, a líderes, a pastores, para que personas que están en esa condición puedan ser libres. Bueno, yendo al caso de esta hermana, resulta que a medida que fuimos hablando, investigando y averiguando algunas cuestiones, ella se había criado en un ámbito tan difícil, en un lugar donde había recibido toda clase de maltrato, toda clase de abusos, pero además de todo eso, la condición era tan miserable que ella tenía que pelearle la comida a los perros del lugar donde vivía. Perros abandonados, perros de la calle, que entraban al lugar donde ella y robaban la comida y ella le tenía que pelear la comida. ¿Cómo? A ver, ¿cómo pensamos que una persona que se cría de esa manera va a desarrollarse el día de mañana? Tal vez alguien puede estar pensando, pero eso más bien es para un psicólogo, para un psiquiatra, para alguien que estudia. Miren, yo no sé eso. Yo lo que sé es que la gracia de Dios a mí me hizo libre de un montón de cosas. Y la gracia de Dios no tiene límite, es ilimitada. Y en el caso de esta mujer que te estoy contando, hoy es una hermana y gloria a Dios que está sirviendo a Dios.
Yo no sé si la psicología, si la psiquiatría puede hacer algo. Tal vez sí, tal vez no. Pero donde la mano del hombre es limitada, Dios no es limitado. Dios llega a esos lugares. Ahora, vamos a leer algún versículo aquí, pero cada uno sabe de qué tiene que ser libre. Hay personas que pueden tener la necesidad de tener que ser libres de un pasado de violencia, de un pasado de patriarcado o de matriarcado, de un pasado de abuso abusivo, de un pasado de bullying en la familia, en el colegio. Cada uno sabe. En el caso de Ana, por ejemplo, dice en este primer libro de Samuel, capítulo 1, leamos versículo 10. Es decir, cuando Ana pudo detectar, cuando Ana pudo diagnosticar su problema, ella comienza a recibir el beneficio de la liberación. Y en este versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Es decir, necesitaba ser libre de algo que la tenía cautiva a esta mujer. Y esto no le permitía tener una buena relación con su esposo, no le permitía comer adecuadamente, no le permitía tener hijos. Pero cuando ella se presenta delante del Señor, cuando ella empieza a detectar, llora, como dice aquí, dice, y lloró abundantemente, pero con amargura de alma estaba todavía. O sea, había una amargura en su alma. Por eso te decía, cuando comenzamos, que hay personas que creen que con un parche, con una máscara externa, van a tapar un problema o un conflicto que es interno. Esto es complicado. Aquí lo dice, este versículo dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Gloria a Dios que oró al Señor. Pero su alma estaba amargada. Y dice más abajo, por ejemplo, el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Estamos llegando al final del tiempo. Aquí se da toda una situación donde el ministro, en este caso el sacerdote, no pudo distinguir, pero en realidad lo que me interesa destacar es que Ana se estaba ministrando. Y de alguna manera en esta escuela ministerial o en este espacio, en este discipulado, lo que queremos es brindarte las herramientas para que si en algo de lo que estamos hablando, el espíritu que está operando te inquieta, te moviliza, que tengas las herramientas para saber qué hacer. Ella, a pesar de la amargura en su alma, se presenta delante del Señor y se pone a llorar, pero con un lloro abundante, dice, mientras tenía amargura en su alma. Pero estas son las herramientas. Y fíjate, vamos a leer algún versículo más. Dice, por ejemplo, versículo 16. Ana le responde al sacerdote, le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Él creyó que estaba borracha, ebria. Dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, dice. Ella lleva su situación al Señor. Iba a venir una grande liberación sobre esta mujer. Pero antes de la liberación que iba a venir, ella hace una especie de revisión de su interior. Esto tiene que ver con la necesidad de revisar nuestro campamento personal, nuestro interior.
Hay talleres, bueno, antes había talleres, yo creo que ahora también, que se llaman taller de chapa y pintura. Lo que hacen es arreglar justamente la chapa y pintar. Es importante, pero tiene que ver con lo que se ve. Ahora, claro, hay service que son internos. Estoy poniendo el ejemplo de un vehículo, un auto. El service no se ve. Si vos lo ves de afuera, el auto está exactamente igual. Pero te afinan el motor, te cambian el aceite, los filtros y bueno, tantas cosas. En el caso nuestro, en el caso de Ana, ella hace una revisión. Se está ministrando, dice aquí. Dice, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Está haciendo un examen interno y luego dice, él respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella hizo una petición. No se quedó autojustificándose como hacen muchos. Esto no se trata que vivas una vida de autojustificación. Había una canción antes que decía, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Faltaba que se llene de pañuelos y que empiece. Y algunos se ponen en esa postura. Puede ser que algo de lo que seas y estés viviendo es porque los que te rodearon te hicieron de esa manera. Pero para un hijo de Dios, esa no es excusa. Porque la gracia de Dios nos hace libre. Ya termino, mira. Dice el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste, Ana. Alguien puede pensar que ella estaba triste porque era estéril, porque no podía tener familia. Alguien puede pensar que ella estaba triste porque esa mujer llamada Penina la avergonzaba, la maltrataba. No, ella cuando lleva su asunto al Señor se da cuenta que su problema era amargura de su alma y eso le ocasionaba angustia a su espíritu. Y la consecuencia era que se llevaba mal con todos y que a su vez no le permitía tener hijos. Si uno sigan leyendo después en casa o si siguen leyendo esta historia, van a ver que luego que ella es sanada, fíjate cómo dice este versículo 18, el final que leímos recién. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. En los versículos que sigue, su marido Elcana se llega a ella, ella queda embarazada y da a luz al profeta Samuel. Vamos a dejar aquí, pero la idea en el discipulado de hoy, como en los diferentes discipulados, es brindarte las herramientas para que puedas ser ministrado y alcanzar la libertad gloriosa que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Que el Señor te siga bendiciendo.